En este caso estamos viendo, esta es la segunda clase de José, tipo de Jesús, un siervo que vio a Dios obrando en los acontecimientos de su vida. Y sobre todo lo exaltamos dentro de este estudio como el hombre que Dios usó. ¿Qué temas hemos visto hasta el día de hoy de José? Hemos visto que José representa a Jesús y vimos desde una perspectiva biográfica cada momento en que José es figura de Cristo. Y hoy día, el Señor nos ayude, vamos a ver otros dos aspectos. José desde la perspectiva de su humillación, como tipo de Mesías sufriente, y José desde la perspectiva de su exaltación, figura del Cristo glorificado. Varias cosas de las que vamos a hablar el día de hoy se nombraron la clase pasada, pero como lo decía anteriormente, como lo orábamos, se dijo muy por encima. Hoy se va a entrar a ser más concretos y a tener más detalle acerca de eso. Y me gustaría que reflexionáramos en un texto de las Escrituras, porque ningún otro pasaje y ninguna otra historia de ningún otro personaje bíblico describe con tanta exactitud los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Si hay un personaje que se asemeja, pero se pareciera al carbón a nuestro Señor Jesús, es José. Ahora, vamos a encontrar otros parecidos, otras similitudes, otros tipos de Cristo en otros personajes bíblicos que también estaremos mirando. Y todo eso es como resultado de algo que ya el Señor había anunciado. Y por esa razón quiero que meditemos en Primera de Pedro 1, del 10 al 11, que dice de la siguiente manera. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, hablando del plan de salvación del Señor, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Estaba hablando de personajes en el Antiguo Testamento donde de alguna manera se vio presente a Cristo, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Estamos hablando de que varios personajes pueden retratar ese texto de las Escrituras de Primera de Pedro, pero no hay un personaje donde brille con tal magnitud y con tal similitud a Cristo que José. Entonces la primera parte que vamos a ver al día de hoy es esta. José desde la perspectiva de su humillación. Y vamos a ver desde la humillación de José cómo podemos ver a Cristo. En primera instancia, José vino a ser un siervo. Acuérdense que José era el hijo consentido de su padre, el hijo que por excelencia estaba siendo, uno, elegido por Dios, y dos, que tenía cierto lugar de preferencia al interior de su casa. Pero este jovencito, al ser vendido por sus hermanos, pasó a ser siervo, pasó a ser esclavo, pasó a ser prisionero, pasó a ser de un lugar de eminencia a un lugar de humillación. Y podemos ver en Cristo esto. Cristo, dice la palabra que el Señor no tomó como cosa que aferrarse a ser igual a Dios, sino que despojándose de todo, se humilló hasta lo sumo. De hecho, podemos verlo en Juan, cuando en el ministerio privado del Señor, cuando el Señor les dice que Él no ha venido a ser servido, sino a servir. E inmediatamente les lava los pies a los discípulos. Y Él habla de su trabajo y de que vino a servir, a ministrar. No sé si ustedes sabían, pero el término ministrar, más allá que cualquier cosa de honra y de gloria, ministrar significa servir. Cuando dice, no, es que estaba ministrando en la iglesia, significa que estaba sirviendo en la iglesia. Entonces podemos ver ese primer parecido, esa primera tipología, ese primer paralelo entre José y Jesús. Estar en un lugar de privilegio y de alguna manera ser llevados a servir. Ahora, por otro lado, José fue tentado por la esposa de Potifar, pero salió vencedor del intento de seducción. Eso lo vemos en Génesis 39, del 7 al 2. Y Cristo fue sometido también a tentación por el mismo diablo y salió victorioso de aquella prueba. Entonces podemos ver esto tan maravilloso. Podemos ver al Señor Jesús venciendo, podemos ver al Señor Jesús de alguna manera saliendo avante de la prueba,
Pero también vemos eso en la vida de José. Y esto es extraordinario, sobre todo en la vida de José. ¿Por qué razón? No sé si ustedes se acuerdan, yo di una respuesta en uno de los seminarios acerca, no, pero eso fue, no creo que ustedes lo hayan escuchado, eso fue en el seminario de familia. En el seminario de familia una persona me preguntaba y me decía que si el tener varias esposas era algo avalado por Dios. Y la respuesta que yo le daba era que no, sino que sencillamente era como una costumbre que tenían en Oriente, y que aunque el Señor en ninguna parte la alienta, de hecho, en Deuteronomio, donde habla de las leyes de los reyes, decía que el rey de Israel no debía ser dado al amor de muchas mujeres. Y yo les hacía la pregunta de, aún David, que fue el mejor rey de Israel, no cayó en eso, no cayó en el hecho de tener varias mujeres, de codiciar a una Betsabé estando casada. Y yo les tocaba el punto. Ustedes dirán, ¿dónde quiere llegar, Diego, con esto? Quiero llegar a este punto, al punto de que yo les decía a ellos que los creyentes del Antiguo Testamento eran diferentes a los creyentes del Nuevo Testamento, y de ahí en adelante a nosotros como creyentes, porque todos los creyentes del Antiguo Testamento fracasaron en su lucha contra el pecado. ¿Por qué razón? Porque los creyentes del Antiguo Testamento no gozaban de la presencia del Espíritu Santo permanentemente. El Espíritu Santo viene a posar en el creyente de manera permanente desde el aposento alto, desde Pentecostés, desde la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles y sobre esos 120, de ahí para acá. Pero antes de eso no. El Espíritu Santo era el que les recordaba las Escrituras constantemente, el que los guardaba de la tentación, el que los libraba del mal. En el Antiguo Testamento era en oportunidades, en ocasiones, no todo el tiempo, no todo el tiempo. Y por eso vemos personas tan temerosas de Dios como un David, con tremendos problemas a nivel de su moral. Porque la obra de Cristo, o sea, lo que hizo Cristo, marca una gran diferencia entre los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ahora, no estoy diciendo que los creyentes del Antiguo Testamento se salvaron de una manera distinta. Se salvaron por la fe, depositando su confianza en Dios y en el plan de salvación que Dios había determinado de una manera simbólica. Ellos esperaban una promesa futura, los creyentes del Antiguo Testamento, mientras que nosotros depositamos nuestra confianza en un hecho consumado pasado. Miran lo diferente. Ellos depositaron su confianza en una promesa que se iba a cumplir, mientras que nosotros depositamos nuestra fe, también como ellos, es en un hecho consumado. Y el hecho de que el Señor ya haya vivido, muerto, resucitado y esté sentado a la derecha del Padre, hace que nosotros estemos en una condición aún mucho mejor que la de los creyentes del Antiguo Testamento en cuanto a la presencia de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué toco todo esto? Porque ver a un José resistiéndose a la tentación de la esposa de Potifar es un acto completamente extraordinario. Es un acto completamente extraordinario. Cada vez que ustedes ven a los creyentes del Antiguo Testamento guardándose del pecado, que en general las personas caían, era un acto extraordinario. En ese momento estaba actuando Dios en ellos y los llevaba a comportarse de esa manera. Pues ese comportamiento de José lo comparamos directamente con Jesús y cómo fueron tentados, pero resistieron la tentación. Ahora, ¿esto no sería extraordinario si yo no les doy la explicación que les acabo de dar? Sí, otra persona que resiste el pecado. No, pero acuérdense que en el Antiguo Testamento no todo el mundo podía resistir al pecado. Entonces, por eso tenía que darles la explicación para que vieran ese acto tan extraordinario. Ahora, a José le condenaron injustamente y no se defendió de las falsas acusaciones. Uno lee en Génesis 39 y en Génesis 40 y uno ve todo el tiempo un silencio de parte de José. Yo creo que el que más se enoja en esos pasajes es el lector. Dice, pero esto tan injusto que le está pasando a José, pero esto y este man no piensa hablar y este hombre no piensa decir nada y este joven se va a quedar callado. Hasta que entendemos que aún en ese comportamiento él reflejaba a Cristo. Porque el mismo Señor Jesús fue acusado también falsamente y tampoco se defendió ante sus acusadores. ¿Y saben por qué lo hizo? Para que se cumpliese la escritura.
Isaías 53 dice que como cordero delante de sus trasquiladores, enmudeció y no dijo cosa alguna. Entonces, esto es maravilloso. También vemos cómo José fue hecho prisionero, pero de un momento a otro ganó honra. La otra vez me preguntaban a mí, ¿cuánto tiempo le tomó a José pasar de ser esclavo a ser gobernador de Egipto? Y yo pues, cuando me hicieron la pregunta, era una pregunta capciosa, no me había dado cuenta hasta ese momento. Y pues yo respondí, ¿no? Pues a los 17 años lo vendieron como esclavo y a los 30 lo sacan de la prisión y empieza a ser gobernador. Le tomó 13 años. Y me decían, no, a él le tomó solamente un segundo pasar de ser un prisionero a ser el segundo en el reino. Yo, ¿cómo así que un segundo? Pasaron 13 años, no es todo lo que tuvo que pasar. Pero dijo, no, me decía la persona, no. Él fue revelarle el sueño a Faraón y aconsejarle, y en un segundo era esclavo, en un segundo era prisionero, y al siguiente segundo era gobernador de Egipto. Y es que eso fue lo que también sucedió con nuestro Señor Jesucristo, quien fue apresado, pero obtuvo honor y gloria. Y vemos ese paralelo maravilloso también con José y nuestro Señor Jesucristo. Vemos cómo José soportó con paciencia sus aflicciones antes de ser elevado a un lugar de prominencia en Egipto. Aquí ya hablemos de la otra parte. En un momento fue pasado de ser prisionero a ser gobernador, pero ahora sí hablemos de los 13 años. Durante esos 13 años él tuvo paciencia, tanto siendo esclavo como siendo prisionero, como también nuestro Señor Jesucristo soportó pacientemente los sufrimientos antes de ser ascendido a la gloria. Alguien dirá, bueno, pues los sufrimientos de Jesús solamente fueron una noche y un día, no. Desde el mismo momento en que el Señor Jesús se hace hombre, se le denomina a ese ministerio del Señor Jesús el ministerio de humillación del Señor. El ministerio del Señor Jesús tiene dos partes, uno que es el ministerio de humillación y otro que se llama el ministerio de exaltación. El ministerio de humillación va desde que Él nace, desde que se hace hombre, porque ya se estaba rebajando de ser creador a tomar la forma de la criatura y de ahí en adelante hasta que Él muere en la cruz. Cuando Él resucita, hasta estar sentado a la derecha del Padre, es su ministerio de exaltación. Entonces esto es maravilloso que lo tengamos en cuenta. Vamos a verlo con más detalle cuando los jueves lleguemos a Cristología y toquemos este tema. José también fue encarcelado, y esto es de no creerlo. Y eso es una faceta diferente a la que le conté 8 días atrás. Porque hace 8 días atrás yo les hablaba de cómo él le predicó el Evangelio y en la predicación de que él dio, en la proclamación de la voluntad de Dios, algunos creyeron y algunos no creyeron, o algunos fueron salvos y algunos se condenaron. Pero miren esta faceta tan maravillosa. José fue encarcelado con 2 delincuentes. Uno de ellos fue ejecutado y el otro perdonado y restaurado en su oficio. Ustedes dirán, bueno, ahí no se parece tanto a los 2 ladrones que murieron con Jesús, porque los 2 finalmente murieron. Si lo vemos de manera natural, si lo vemos de manera solamente física, si solamente lo vemos en esta vida, el aquí y el ahora, sí es cierto. Pero si lo vemos en términos de salvación, Cristo fue crucificado entre 2 malhechores. El uno no creyó y fue condenado, mientras que el otro creyó y a pesar de morir fue salvado, que es muy similar a lo que pasó con el copero y el panadero. El copero sintió la ira, el panadero, perdón, sintió la ira del rey, fue condenado, mientras que el copero sintió la misericordia y vivió la misericordia del rey al ponerlo nuevamente en su corte como copero. Y esto es espectacular. Ahora, José fue olvidado por el hombre que le debía más gratitud. ¿De quién estamos hablando? Pues del copero que les hablo precisamente. Uno dice, el copero, por el sueño que le revela a José, tiene la esperanza de que se va a salvar y efectivamente pasó muy poco tiempo cuando ya lo dejan libre y vuelve a servirle a Faraón. Uno dice, él nunca se va a olvidar de José y lo primero que va a hacer es abogar por él delante de Faraón. Pero no, eso no es lo que sucede. Cada vez que el copero presentaba la copa a Faraón, debería haberse acordado de su bienhechor hebreo.
de que estaba nuevamente allí, presente y con vida, no como el panadero que murió decapitado, porque, por el hecho de la palabra profética que le confirió José. Ahora, ese olvido también lo experimentó el Señor Jesucristo. Cristo ha sido olvidado e ignorado por su propio pueblo, a pesar de haber instituido una conmemoración para que se le recordase. Ustedes dirán, ¿cómo así? ¿A qué se refiere? Sí, el Señor Jesús en 1 Corintios 11:25 instituyó la cena del Señor. Y él dice, cada vez que se reúnan, oficien la cena para que me recuerden, para que recuerden mi vida, mi obra, mi muerte, mi resurrección, mi ascensión. Pues mientras la iglesia hacemos eso, mientras levantamos la copa, así como el copero, cada vez que levantaba la copa de Faraón, debía acordarse de José. Así nosotros como iglesia, levantando, iglesia gentil, levantamos la copa en conmemoración, recordando lo que sucedió en el Señor. Y no solamente una conmemoración porque creemos que el Señor está presente en esa celebración de manera espiritual. En ese mismo momento, cuando lo hacemos cada 8 días, cada domingo que nos reunimos, paradójica y tristemente, el pueblo de Israel ha olvidado y no quiere saber nada del Señor Jesús. También José fue liberado por Dios y dignificado. Como se los digo, en un momento era prisionero y en otro fue gobernador. Cristo mismo también fue liberado por Dios y exaltado hasta lo sumo. De hecho, nombre sobre todo nombre. Toda rodilla se doblará, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Ahora, también vamos a ver a José desde una perspectiva de su exaltación. Acabamos de ver a José desde una perspectiva de humillación, figura del siervo sufriente. Pero ahora vamos a ver a José desde la perspectiva de su exaltación, que es figura de Cristo glorificado, del Cristo glorificado. En esa perspectiva, después de sus padecimientos, José fue sacado de la prisión. Eso lo podemos ver en Génesis 41:14. Y exaltado al trono de Egipto. Es que es algo de no creer. O sea, esto si yo no les hubiese dicho en bibliología que Génesis es un libro histórico y que todos los acontecimientos que se narran allí fueron verdaderos, sucedieron, uno diría que esto es un cuento de hadas. O sea, eso solo pasa en Blancanieves, eso solo pasa no sé, en todos estos cuentos de los hermanos Grimm, donde uno dice qué cosa tan maravillosa, solamente pasa en El Príncipe y en El Mendigo, pero no, en verdad sucedió. Estas experiencias son un tipo de la presente posición y obra de nuestro Señor Jesucristo en su ascensión y exaltación. Es que como un prisionero se convierte con un tronar de dedos en gobernador. Pues si uno habla de alguna manera cultural un poco acerca de Faraón, uno entendería. Faraón era un hombre que había sido puesto sobre el pueblo como si él fuera Dios. O sea, la gente tenía a Faraón como Dios. Y lo tremendo del asunto es que Faraón no puede dormir porque tiene 2 sueños recurrentes que lo preocupan mucho, que él sabe que es una advertencia de parte de los dioses, dice él. Es Dios detrás del asunto. Y cuando no hay nadie capacitado para decirle los sueños y ni siquiera interpretárselos, y llega alguien como José y lo hace, él que es, cuando hablo de él, hablo del faraón, faraón que es un hombre tan altamente supersticioso, es impactado con lo que le está diciendo José, al punto que él dice, ¿qué hombre más sabio que tú para tomar el control de todo esto? O sea, se nos avecinan 7 años de escasez, se nos avecinan 7 años de escasez que lo va a presidir 7 años de abundancia. Una nación tan rica como Egipto, pero también que se caracterizaba por sus excesos, necesitaba de un hombre sobrio, con templanza y dirigido por Dios. Y no se lo reveló ni carne ni sangre al faraón, sino que el Señor mismo inclinó el corazón de Faraón a tomar esa decisión. Cuando uno conoce la soberanía de Dios,
cuando uno conoce la cooperación de Dios con su creación y todo lo que vimos en Providencia, uno ya entiende cómo funciona la cosa. Sí, Faraón fue el que decidió poner a José como gobernador, pero esa es la causa secundaria. ¿Quién es la causa primaria de todas las cosas? Dios. Después de sus padecimientos, José fue sacado de la prisión. Cuando uno analiza este pasaje a la luz de la teología y de los atributos de Dios, ya la cosa no parece tan fantástica. Ya la cosa no parece tan de cuentos de los hermanos Grimm, sino que uno entiende, y sobre todo, si la vida de José estaba de alguna manera anunciando en silencio a gritos lo que se avecinaba en la persona de Cristo, porque estas experiencias de José son un tipo de la presente posición y obra de nuestro Señor Jesucristo en su ascensión, en su exaltación. En un momento estaba muriendo como un criminal y al siguiente era Rey de Reyes y Señor de Señores. José recibió gloria en Egipto, como también Cristo recibe gloria en este momento en los cielos. José fue ascendido en dignidad y puesto en el trono de otro. Cristo fue dignificado y ha sido establecido en el trono de su Padre. Cuando dice que José fue ascendido en dignidad, pues eso lo entendemos porque fue un prisionero y pasaba a ser gobernador. Pero cuando dice puesto en el trono de otro, ¿a qué se refiere? A él se le da un anillo. Y con ese anillo, era el anillo del sello real, lo que él autorizara o desautorizara, era como si lo autorizara o lo desautorizara el mismo faraón. A eso nos referimos. Cristo fue dignificado y ha sido establecido en el trono de su Padre. Entonces vemos aún también en esto cosas maravillosas. José recibió como esposa a una mujer del pueblo, de un pueblo gentil como era Egipto. Y nosotros vemos que a un José que en muchas cosas adquirió la cultura egipcia. Cuando digo en muchas cosas, no digo en todas, porque él siguió conservando su fe y su confianza en el Dios verdadero. Cristo, por su parte, está tomando una esposa mística de entre las naciones gentiles. Por eso las dos foticos que aparecen allí, una es José con su esposa egipcia, pero vemos aquí al Señor Jesús en las bodas del Cordero, con su iglesia, con su novia, que es la iglesia. Jesús también vino a ser un salvador para el mundo de su época. José vino a ser un salvador para el mundo de su época. 8 días atrás les hablaba del nombre que le pusieron egipcio a José. Aquí se los traje ya en diapositivas. Sabnas Panea, que significaba el pan del cielo, o salvador del mundo, o hombre alimento de la vida. Y es que a veces nosotros hemos leído tanto la historia que perdemos de vista lo categórico que era el trabajo que hizo José. Luego de que pasaron los 7 años de abundancia, y durante esos 7 años de abundancia, él diezmó todo lo que salió de la tierra, el ganado, bueno, todo lo que podía ser, todo lo que no eran productos perecederos, obviamente, el grano y todo esto, lo diezma, las cosechas no se las gasta completamente, sino que guarda en grandes graneros. Cuando vienen los 7 años de escasez, fueron de tal escasez que todas las naciones del mundo conocido vinieron a Egipto a pedir alimento. Escuchen esto, o sea, esto es algo que es tremendo. Todas las naciones que estaban sufriendo esa hambre vienen a José. No vienen sencillamente a Egipto, vienen a José porque él tenía la autonomía de a quién ayudaba y a quién no. Y empieza a suministrarles alimento. Es en ese proceso donde el rigor del hambre también golpea a Jacob, que ya ahora es Israel, y a sus 11 hijos que le restan, y los envía a Egipto para que para que puedan traer alimento, porque se ha corrido la voz de que en Egipto hay alimento. Hay un hombre muy sabio que ha guardado, que ha reservado y puede darle alimento a las naciones. Pues eso se convierte también en un excelente tipo de nuestro Señor Jesucristo, que es el único Salvador del mundo y el verdadero pan de vida. La palabra de Dios dice que son bienaventurados los que tienen hambre y sed, porque serán en Cristo saciados. El Señor le dice a la mujer samaritana, si tomas de esa agua volverás a tener sed. El Señor Jesús le dice a las personas que volvieron a Él en Juan capítulo 6 para que les volviera a multiplicar los panes y los peces,
Él les dice que no trabajen por la comida que sencillamente llega al vientre y luego perece, sino que trabajen a lo que a vida eterna permanece. O sea, búsquenme a mí, no busquen la recompensa, búsquenme a mí, no las añadiduras, busquen el reino de Dios y su justicia y el resto les será añadido. Pues escúchenme bien, el Señor va a saciar esa hambre y esa sed de todos los elegidos del Señor, de todos los elegidos del Señor. José también tuvo suficientes recursos para alimentar a todos. Uno ve que él saca y saca y saca y alimenta y alimenta y alimenta. Y ustedes leen, que no sé si hicieron la tarea, espero que sí. Si ustedes leen con detenimiento, la gente primero que todo, al no ver que podían cosechar la tierra, vendieron sus alimentos, y luego, perdón, vendieron sus animales, luego terminan vendiendo sus tierras, luego terminan dando todo su dinero, o sea, van por partes, pagan en dinero, luego pagan en especie, terminan pagando con sus tierras, terminan debiéndose a sí mismos. Antes de yo entender que toda la escritura, antes de entender que toda la escritura apuntaba a Cristo, yo veía esto y yo decía, José fue un agiotista. José fue una persona que le exigió a la gente todo. Pero luego cuando uno se entra no desde una perspectiva humanista, no desde una perspectiva antropológica, y no viendo solo a José, sino viendo a José como tipo de Cristo. Si vemos a Jesús como tipo, a José como tipo de Cristo, y vemos a las personas dando y dando y dando por el alimento que les puede dar José, a mí ya no se me viene a la cabeza la imagen de un agiotista de una persona que se aprovecha de la necesidad de otros. No, yo veo más bien a ese hombre que ha encontrado la perla de gran precio y vende todo lo que tiene para adquirir esa gran perla. Veo a esa persona que encontró el tesoro y vendiéndolo todo, compra el terreno donde está el tesoro. Y eso es precisamente lo que el Señor está pidiendo, que todo pase a un segundo plano y que podamos dar todo por buscar a Cristo y hallarle. Esa es la verdadera comparación. Miren cómo a veces nuestra humana y caída naturaleza puede hacer que nosotros le demos una interpretación incorrecta a las Escrituras, y me pongo yo como ejemplo. Si vamos a comparar a José con Cristo, es porque Cristo tiene abundancia de recursos para salvar a todos. Literalmente lo que dice la palabra en Hebreos es, puede salvar hasta lo entero. Es decir, que salva de manera completa. Es decir, que el Señor salva. Cuando el Señor salva a una persona, lo salva completamente. No lo salva por cuotas, no lo salva a medias. Por eso esa creencia de que la salvación se pierde no tiene ningún sustento bíblico. Tú y yo no podemos perder algo que no nos costó, algo que fue un regalo del Señor. Cuando el Señor salva, salva completamente. José, desde la perspectiva de su exaltación como figura del Cristo glorificado, también lo podemos ver en esto. Los gentiles fueron bendecidos antes que Israel, pues los beneficios de José se extendieron por todo Egipto. Miren, vuelvo y repito, los gentiles fueron bendecidos antes que Israel, pues los beneficios de José se extendieron por todo Egipto. La palabra de Dios dice que muchas naciones vinieron a alimentarse del alimento que había reservado José. Y de últimas llegó Jacob y su familia, llegó Israel y sus 11 hijos y las 70 personas que sumaban toda su familia llegaron de últimas. Pues esto también lo podemos ver. Los beneficios de la obra de Cristo se han extendido por todo el mundo, alcanzando primeramente a los gentiles. Y existe una promesa de que en los posteriores tiempos, ya cuando el Señor, antes de que Él venga, vendrá un gran avivamiento y un gran despertar en el pueblo de Israel y muchos hebreos se salvarán. Pero hasta este momento son más los que se resisten al Evangelio que quienes lo aceptan. Entonces ver aún esta comparación tan maravillosa con lo que sucedió con José, los últimos en llegar y ser alimentados por esa provisión providencial de parte del Señor, por parte de José, fue Israel y sus hijos. Pues lo mismo estamos viendo al día de hoy, estamos viendo cómo gentiles por números de miles y de millones se están salvando cada día con el Evangelio del Señor Jesucristo.
Y estamos viendo cómo el Señor se reserva salvar ese gran remanente de Israel de último, en lo postrero. También podemos ver cómo José perdonó generosamente a los culpables. Cristo ofrece perdón generoso a los pecadores. ¿Y dónde vemos esto? Vemos que José, con su poder, siendo gobernador, él pudo haber pasado a la pena capital a todos sus hermanos por su intento de asesinato y por haberlo vendido como esclavo. Pero ¿qué reacción vemos en José? No vemos una reacción de odio, sino vemos una reacción de perdón. Pues Cristo en su primera venida vino a eso, a perdonar, a salvar, a recuperar lo que se había perdido. También José probó a sus hermanos antes de ensalzarlos. Y lo mismo hace Cristo con los suyos, los prueba. Y eso lo podemos ver en todos esos textos bíblicos que aparecen allí. Y a mí me gustaría el día de hoy, más que ir a cada uno de esos textos, me gustaría que fuéramos por partes a cómo fue que José probó a sus hermanos. Porque es que escúchenme bien, José prueba a sus hermanos. Y los prueba de manera tal que él corrobora, comprueba que verdaderamente se han arrepentido, de que ellos han cambiado, de que no son los mismos perversos y envidiosos que lo dejaron en una cisterna y que pensando matarlo, finalmente pasaron estos madianitas y los venden a ellos y se deshacen de él. Él quiere ver si en verdad ellos con el tiempo se han arrepentido, si son otros. Ya en esa época ellos tienen un hermano menor que viene como a reemplazar a José, que es Benjamín. Benjamín nace, como les conté semanas atrás, Benjamín nace de Raquel, de la esposa amada de Jacob, de Israel. Y lo tremendo del asunto es que este hijo se vuelve también muy preciado para Israel, porque de alguna manera toma el lugar de José, y sus hermanos viven en función de que no le pase nada a Benjamín, todo lo contrario que hicieron con José, que buscaban la forma de deshacerse de José. Bueno, José los va a probar. De la misma manera, el Señor Jesucristo prueba a los suyos y permite pruebas y permite ciertas situaciones a veces difíciles en nuestra vida para saber si nuestra fe es como el oro, como la plata y como las piedras preciosas, o si nuestra fe es como la madera, como el heno y la hojarasca. Entonces, esto es tremendo. Veamos a José y a Cristo cómo prueban a sus hermanos. Es muy sabio el procedimiento, por más que momentáneamente nos duela. Lo reconocemos en el caso de José porque podemos ver el plan terminado. Pero así como lo vemos en José y sus hermanos, así también será con nosotros, que el Señor perfeccionará su obra en nuestras vidas y por alguna razón Él está permitiendo que sucedan situaciones en nuestra vida para formar una fe verdadera, para probarla, no porque Él no sepa si sí o si no es verdadera, sino para que aún nosotros mismos sepamos si es verdadera o no nuestra fe. Lo primero que hace José con sus hermanos es que quiso hacerles sentir su pecado. Eso lo vamos a poder ver cómo José los mete en situaciones una y otra vez tan incómodas, donde los obliga a recordar lo que hicieron 13 años atrás con José. Asegurarse de que reconocieran su culpabilidad y de que estaban arrepentidos. Y yo les pregunto, ¿ese no es también lo que hace el Señor al día de hoy? Marcos 1, Lucas 13, nos indica que sin arrepentimiento no puede haber perdón de pecados. El perdón precisamente demanda, antes de poder ser prodigado y de poder ser dado, demanda de arrepentimiento. O sea, Dios no perdona a personas que no sienten que algo se les deba perdonar. ¿Por qué se perdieron los fariseos? Los fariseos se pierden porque ellos no creen que son lo suficientemente malos. El Señor Jesús dice, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Y yo no vine por justos, sino por pecadores. Pero el Señor cuando habla en ese lenguaje no está diciendo que hay personas justas y que hay personas sanas, sino que está hablando que en medio de un mundo caído, donde no hay justo ni aún uno, entre esos injustos hay gente tan arrogante que se siente justa. Y entre esos leprosos hay gente tan ciega que se autodenominan como sanos. Entonces, si no hay un reconocimiento de que hemos pecado, no vamos a poder ser perdonados. Que fue lo que le sucedió a los fariseos, se perdieron.
lo que le dice el Señor Jesús a los fariseos en Juan capítulo 9, donde los fariseos se resisten a creer que el Señor ha sanado a un ciego de nacimiento. Y el Señor Jesús, palabras más, palabras menos, les dice a ellos, es que los verdaderamente ciegos son ustedes, porque ven mis obras y no las creen. Una cosa, un juego de palabras maravilloso que evidencia que se perdieron. Pues José quería evidenciar si los hermanos de él se habían arrepentido. Segundo, quiso probar y desarrollar su amor al Padre por medio de pruebas muy ingeniosas. Y él, a la medida que sus hermanos estaban pues en tierra de Egipto buscando alimento, él los atiende muy bien, él los hace sentir cómodos, pero aún no les ha dicho lo que va a hacer con ellos. Porque habla de que dentro de los sacos deja el dinero que ellos han pagado. Y también luego les va a poner una copa. Y luego, y todo esto va a ser en la bolsa de Benjamín. Y les pide que Benjamín se quede en Egipto mientras ellos van hasta donde viven y pueden comprobar si cada cosa que han dicho acerca de ellos es cierta, si no son espías. Y es allí donde dice, váyanse ustedes a salvo y déjenme a Benjamín, donde ellos empiezan a mostrar un espíritu diferente. En el pasado ellos hubiesen hecho todo por salvar sus propias vidas y porque se perdiera José. Pero cuando escuchan que tienen que dejar a Benjamín en Egipto y volver solos, es cuando Judá intercede por su hermano menor y dice, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejara, su padre morirá. Porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? Ya Judá había pasado por eso. Ya Judá había visto el dolor que le causó a su padre al haber desaparecido a su hermano menor José 13 años atrás y ver cómo se le rompió el corazón a Jacob y casi se muere con su hijo supuestamente devorado por una bestia. Judá le dice a José, José que él no conoce que es José, sino que es el gobernante de Egipto, Sadnás Panea, le dice, no podré, o sea, le dice a Faraón, o sea, no le está diciendo a cualquier persona, le está diciendo al gobernador de Egipto, al que le está dando de comer a todo el mundo, le está diciendo, no, por no ver el mal que le sobrevendrá a mi padre, no puedo hacerlo. O sea, él no le estaba diciendo no a cualquiera, le estaba diciendo no al gobernador. Y ahí es donde estaba definitivamente mostrando Judá que se había arrepentido de su actuar. Como hermano menor debió haber protegido a José, como lo estaba haciendo en Benjamín. José se regocija entonces. El discurso de Judá, con motivo de la copa hallada en el costal de Benjamín, le dejó convencido. Y no solamente convencido, sino conmovido. Tanto que se aleja de ellos y llora a solas, diciendo, wow, Dios ha cambiado el corazón de mis hermanos. Y luego vuelve a ellos y se evidencia que es el hermano José y por eso los perdona y los ensalza. Cristo nos prueba también. Las aflicciones que nos sobrevienen para probar la calidad de nuestra fe son la antesala de nuestra gloria futura. Así como ese sufrimiento de los hermanos de José, que fue llevado al límite, fue la antesala de poder vivir con privilegios en Egipto. Nosotros también vamos a vivir grandes pruebas en esta tierra, pero es la antesala. Dice la palabra en Romanos que las aflicciones de este mundo no son comparables con la gloria venidera. Cuando el Señor oye a un creyente decir, primero morir antes de ofender a Dios, ve que su victoria moral es completa en tal alma, puede entonces glorificarla. Puede entonces glorificarla. José y Cristo prueba a sus hermanos. Quiso probar su codicia al devolverles el dinero. Recordemos que raíz de todos los males es el amor al dinero. Dios prueba también para ver si somos buenos mayordomos. Quiere saber si le robamos o le devolvemos con amor la parte proporcional de lo que Él nos da y que y que le es por derecho a Él y le pertenece. A veces uno no cae en cuenta, pero el diezmo y la ofrenda en esta época, en esta parte de nuestra vida ya no sería el diezmo, sería la ofrenda. Pero la ofrenda es algo tan importante al interior del creyente, no solamente porque con la ofrenda se sostiene la iglesia local,
no solo porque la ofrenda sirve para que haya alimento en la casa de Dios, sino porque la ofrenda es la señal de que tú honras a Dios y le dices, todo lo que proviene de tu mano es con lo que yo como, y una parte reservo para ti. Ellos pagan por su grano. Y José, en su prueba, toma ese dinero con el que pagaron y se lo esconde en sus costales. Cuando ellos ya van llegando a casa, revisan sus costales, ven como un tumulto como raro y revisan y ven que está su dinero con el que pagaron. ¿Y saben qué hacen? Aunque es algo incómodo, es dispendioso, se devuelven a Egipto y devuelven el dinero, porque no quieren verse como criminales, porque no lo son, su corazón ha cambiado. Pues de alguna manera retener la parte que le pertenece a Dios es como irnos con nuestros costales llenos de grano y con algo que debimos haber dado, que no nos pertenece. Finalmente les prueba en cuanto a su amor fraternal, porque en el banquete, si ustedes leen, espero que hayan hecho la tarea, si ustedes leen, dice que la parte de Benjamín era mucho mayor, o sea, la comida y cada cosa que les daba a ellos, la parte de Benjamín era aumentada, era mayor. Y esto como que no tiene sentido, pero lo hacían. Luego poniendo la copa en su costal, aún después de haberse manifestado a ellos, teme en cuanto a la medida de su fraternidad. Él dice, ¿será que se iban a dar su vida por su hermano? No sintieron egoísmo cuando yo le di mucho más a él. Ya no había egoísmo como había en José, pero serán capaces de dar su propia vida cuando yo esconda la copa en la que tomo yo vino en el costal de Benjamín y sea acusado como reo de muerte. ¿Será que darán su vida por su hermano? Pues no es así. Es así. Ellos son capaces de dar la vida por su hermano. De hecho, no riñáis por el camino, les dice. Sabía quizás que esta era su costumbre cuando andaban juntos. Él está motivándoles a que no riñan por estos problemas y estas situaciones. De igual manera, Cristo hace la misma recomendación en Juan 15:17. Como hermanos suyos, amados, que vamos al cielo, pues sabe que aún hay peligro de que riñamos en el camino por innumerables problemas, frustraciones o terribles momentos que podemos pasar en la vida. Finalmente, José trajo a sus hermanos al país de su gloria. Él quería disfrutar de su gloria juntamente con sus hermanos. Y lo mismo hace Cristo con nosotros. Somos coherederos en Cristo.